O vaya, supongo que me pongo al estoicismo, supongo que eso implica que quiero que la gente se desregule por completo y ande por ahí exhibiendo toda su conducta o todas sus pasiones sin control alguno. Y ahora que también me opongo al desarrollo personal, supongo que van a decir que quiero que la gente sea mediocre y nunca se supere. No, ni la primera es cierta ni la segunda es cierta tampoco, puesto que yo no soy una apologeta de la mediocridad. Pero esos dos corolarios de estos dos videos se tratarán en la tercera parte de esto, que decidí por qué no, ya que van muy de la mano los promotores del estoicismo con esta tontería del desarrollo personal, por qué no de una vez incluirlo dentro de una serie de 3 videos para que haya una especie de ambiente que configure el contexto al respecto de esto. Y es que en el último video voy a tratar este tema. Que yo me oponga a esto y al estoicismo no quiere decir que esté apologetizando a los críticos de estas cosas. Ni mucho menos. Preferiría que la gente fuese narcisista, solipsista, ególatra, mezquina, usurera y avariciosa, y cobarde y pusilánime, que es lo que se implica dentro de esto del desarrollo personal en conjunción con el estoicismo, antes que lo que propone toda la piara de escoria sadista, que no es sino el narcisismo solipsista genocidista de la filosofía, el cual emula el ensoberbecimiento luciferino. Prefiero que se adscriban al desarrollo personal y al estoicismo antes que lo que ellos proponen, pero eso ya lo trataremos en la última cuestión de esto. Entonces, ¿por qué me opongo a esto? Porque pareciese, si uno busca del desarrollo personal que la ducha fría, que bruca pelá, en cierta manera hasta cierto punto el Temach, que me parece que el Temach es algo entre ellos, no es lo mismo que ellos. Ya el Temach ha trascendido esto, antes sí lo era, antes sí el Temach era algo más bien tipo rollo Tomasi. Después empezó a hacer rollo Tomasi, Brucapela y la ducha fría, pero ahora me parece que él es algo diferente, que no quiere decir que esté exento de críticas, pero si se va a criticar algo, primero se tiene que conocer, no presuponer lo que algo es y criticar a un hombre de paja, que eso al final del día es lo que terminan haciendo todos los que quieren criticar todas estas cuestiones. El problema con el desarrollo personal es que pareciese que el hombre queda reducido a ser un ególatra narcisista que va 30 horas de las 24 horas del día al gimnasio y solo existe para hacer dinero y contactos y nada más. Y este tipo de prédica lo único que crea es a gente nefaria y sadista. Básicamente crea el prototipo de sujeto de clase alta, es decir, como nos ven las personas de clase alta, solo que a una escala mucho menor, y lo cual es un problema, porque implica básicamente replicar la idiosincrasia de gente como Klaus Schwab, o gente como Merkel, o gente como Zelensky, pero a una escala menor. Es decir, gente que nos ve como meras cosas a utilizar y gente que solo existe para hacer negocios y dinero, porque al final del día esta piara de políticos, ¿para qué otra cosa existe si no es para traer agua para su piara, engordarle los bolsillos y el estómago a su grey y usufructuar y explotar y expoliar al pueblo con el cual tanto se llenan la boca, para después terminar dándole una zancada en el trasero, por no decir directamente en el recto, y después responsabilizarnos a todos de sus errores, que al final del día todos estamos pagando por ello. Cuando se habla de inflación, cuando se habla de cambios en el tipo de cambio, una deidad no hace eso, son este tipo de personas. La inflación es la consecuencia de los errores de los magnates, de las empresas y de los políticos. Consecuencias que terminamos pagando todos nosotros, naturalmente. Y al final del día, todo este desarrollo personal, al enfocarse demasiado en el ejercicio y en el dinero, que por cierto es desarrollo personal, o deberíamos decir desarrollo masculino, porque las mujeres no pueden hacer lo que se les pide aquí.
lo cual implica una versión caricaturizada de lo que es la mujer también, como el estereotipo que solo sirve para hacer sándwiches y quedarse en la cocina. Que a ver, que esto no quiere decir que yo vea a la mujer como fuerte, independiente, y de volada vamos a extremos, no acepto esto, es que eres feminista. No, claro que no. La mujer tiene que emular a la Theotokos, así como el hombre tiene que emular a Jesús. Pero ambos tienen que hacerlo, por cierto. No primero le exijo al hombre que sea Jesús y después saber cuándo yo quiero ser la Theotokos. Que también habría que dar muchos matices al respecto de esto. Y sí, ya sé que hace unos meses, un mes decía que no creía en la Theotokos, pero sí, me parece que tiene mucho sentido tal cosa. Pero con unos matices muy marcados. Ya eventualmente hablaré de eso. Como yo no soy apologeta, bueno, en cierta manera sí lo soy, porque así, por ejemplo, Horacio Justo dice que no es apologeta, pero todo su discurso se enmarca en la apologética. Defender, oponerse al aborto, considerarlo como algo penalmente punible, desde considerándolo como infanticidio desde la cosmogonía cristiana, es hacer una apologética al cristianismo, así sea indirecta. Y yo todavía no quiero meterme en las cuestiones de la soteriología, de la teodicea, del canon duro, porque todavía no tengo educación en eso. Bueno, si justo que él estudia eso y literalmente se codea con sacerdotes, con padres, con curas, con miembros gruesos del clero, todavía dice que no está preparado, pues bueno, yo menos todavía. Hay que aceptar la ignorancia propia en lo referente a cuando uno de hecho la tiene, que no hay ningún problema con eso. El problema es mantenerse perpetuamente ignorante, no ser ignorante de algo. Oprobio y ignominia es tener un celular con internet y pretender que solo TikTok es para lo único que sirve. Como si un doctorado se pudiera sacar viendo TikTok. Pero bueno, en fin. El problema con el desarrollo personal es que tanto a la mujer como al hombre los convierte en caricaturas, en la cual el hombre queda reducido a la animalidad, irónicamente a la animalidad más estereotípica, que implica un desarraigamiento de la paternidad de esta cuestión. Porque vean qué es lo que promueven los cultores del desarrollo personal. Controla tus emociones, haz ejercicio y gana dinero. Protege y provee, pero sin la fina teleología que se implica en esas dos cosas, porque la teleología es infundir un narcisismo en mí y una vanidad, una soberbia que terminan en un solipsismo para mí, por mí, y en la cual yo soy la medida de todas las cosas, no el hombre como categoría o como especie o como entidad o como lo que quieran ponerlo, sino yo como individuo soy la medida de todas las cosas. Y esto es un problema porque se está implicando el cultivo de dos facultades del hombre que tienen una finalidad, desarraigándolas por completo de esa finalidad y pervirtiéndolas hacia una miasma que corrompe al hombre. Puesto que todo esto lleva implicado que esa finalidad de proteger y proveer no tiene otra función más que presumir y prostituirse, puesto que también toda esta idiosincrasia del desarrollo personal implica que el hombre tiene que prostituirse en redes sociales como lo hace la mujer para así llamar la atención, para tener más contactos y así conseguir alimentando a este Ouroboros, el cual solo sirve para estereotipar al hombre. El problema es que reducir al hombre a sus pasiones pues naturalmente dará como resultado un hombre salvaje y bárbaro, y paradójicamente un bárbaro que produce dinero, puesto que el bárbaro que como produce dinero haciendo pillaje y saqueando, ya que el bárbaro es el ignorante que es violento. Al final del día terminan diciendo que el hombre tiene que educarse para volverse salvaje.
Y el estoicismo, ya como se dijo en el anterior video, no soluciona las problemáticas que se implican. Alguien me intentó objetar que los estoicos son superiores a los cristianos porque no necesitan del paraíso, obviando por completo que en el cristianismo el bien se hace por Dios, no por el paraíso. El paraíso es corolario de la actividad, no el axioma motriz de la actividad. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de gente que cree que viendo videos de Oscar Teixeira uno va a aprender de cristianismo? Eso es como querer aprender de conductismo con Chomsky. Bueno, directamente, o peor todavía con Pinker, porque al menos con Chomsky algo vas a aprender. Con Pinker, ¿qué vas a aprender? Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de esto? Los actos tienen que hacerse con una finalidad. El bien no se hace porque sí. El bien se hace por Dios en el cristianismo. Pero por Dios, ¿por qué? Porque bien ¿para qué? Porque no es bien para mí, es bien por Dios. Pero ¿para qué? Para el prójimo. Entonces ya tiene sentido, dirección, finalidad y función el bien. En cambio, cuando yo digo que el bien lo hago por el bien, ¿qué finalidad le estoy dando? ¿El bien para qué? Para el bien. ¿Por qué? Para el bien. Falacia de razonamiento circular en toda regla, puesto que el bien pierde toda teleología y sentido. El bien se necesita para paliar algo desde la cosmogonía cristiana. Desde el estoicismo directamente se dice que el bien que podría paliar la ecpirosis no tiene sentido porque la ecpirosis no se puede detener. Entonces el bien pierde por completo cualquier finalidad y se repliega a un solipsismo que le viene perfecto a todos estos cultores del desarrollo personal que implican animalizar al hombre. El solipsismo lo toman del estoicismo y el rebajamiento animalista lo toman del liberalismo tanto político como económico al cual se adscriben para predicar esta cuestión del desarrollo personal, el cual no debería de llamarse desarrollo personal de ninguna manera, puesto que no desarrolla al hombre, sino que lo hace involucionar al reducirlo a sus facultades, a sus pasiones, básicamente. Y luego, pasiones sin fundamento, porque al menos la tendencia al hombre de proveer y proteger, que viene de la parte animal del hombre, de su parte sensitiva, que después se racionaliza en la paternidad, puesto que estas cuestiones de proveer y proteger, al ser animales, darán como resultado a una bestia. Pero cuando se funcionalizan, se les otorga su respectiva teleología, enmarcándolas dentro del contexto al cual uno las lleva, que sería la reproducción y la crianza de los hijos, ya se trasciende la animalidad para pasar a otra cuestión. Si yo quito de estas dos funciones la paternidad y la crianza, pierde por completo sentido lo que yo estoy haciendo, salvo para justamente volverme un narcisista y un solipsista. ¿Eso quiere decir que hacer ejercicio está mal? No, claro que no. Me parece que todos deberían de cultivar, independientemente de quién sea, el ejercicio y la fuerza. Claro, naturalmente que yo no le puedo exigir tal cosa a alguien que está postrado en una cama, pero es que ni siquiera sé por qué tengo que aclarar eso, porque es más que evidente que yo no le puedo exigir a alguien así tal cosa. El problema es que siempre que se mete esta excepción, de repente hay 1.000.000 de excepciones que me impiden hacer ejercicio. Si tú tienes tiempo suficiente para tirarlo en Netflix, en TikTok o viendo videos tontos del Rubius o de quien sea en internet, tienes tiempo para hacer ejercicio. Punto. No hay excusa y no me vengan a mí con tonterías de que es que la tiroides, sí, ahora resulta que todos tienen problemas irresolubles de la tiroides, cuando eso solo demandaría que hay un mayor sacrificio y que ese tipo de personas sean nuestros ejemplos a seguir, puesto que a pesar de tener un detrimento de tal calibre, son capaces de replegar toda esa respuesta con la conducta, con la mesura y con la virtud. Al final del día, esa clase de gente debería de ser la que más virtud manifieste
Y de hecho termina siendo todo lo contrario, terminan siendo la gente más deleznable y repudiable que existe, porque siempre buscan un asidero para no hacer nada. Y lo peor de todo, ya ni siquiera no hacer nada, ni siquiera intentarlo. Si el esfuerzo que pusiesen todas esas personas que sacan el discurso que de la gordofobia, para justificarse, lo hicieran para perder peso, no tendrían sobrepeso directamente. Pero como en estos tiempos ni siquiera los cristianos quieren sacrificar algo, a pesar de que es la virtud fundamental del cristianismo, y el sacrificio de Dios, que fue la paz, la serenidad, la tranquilidad, la calma, pues mantenerse siempre en lo mismo, todo ello fue sacrificado, puesto que de una vez que hubo creación, Dios sufre por su creación, porque es nuestro Padre, aunque no podemos olvidar que es también un comandante. Que eso de que Dios es amor es una tontería. Dios no es amor, porque eso implica reducirlo a una de sus facultades. Es como decir, Dios es la belleza, Dios es el bien, Dios es esto o aquello. No, Dios es Dios, no es reductible a solo una cosa. Es todo en cuanto trascendente. Puesto que no falta el graciosito que quiere decir, si es todo también es furro, xdddd, y olvidando que Dios trasciende. No es inmanente a la conducta. Dios no tiene cuerpo para siquiera ser furro en primer lugar. Pero cuerpo desde un sentido físico, pero que sí tiene un perímetro identitario, ya que no es infinito. En sentido extensivo, claro está. En potencial, eso ya es otra cuestión. Entonces, el desarrollo personal presenta todas estas problemáticas de que disgrega una función fundamental del hombre, que es hacerse fuerte para proteger a su pareja o a sus seres queridos, y tener recursos para proveerlo a su comunidad, a sus cercanos y a su pareja, y disgrega las funciones de esta conducta para derivarlas en prostitución por un lado, egolatría, vanidad y narcisismo por otro, y sadismo al final del día, puesto que se integra el sadismo en el sentido de ver en un sentido económicamente despreciable a las personas, algo que es imitado y tengo experiencia de primera mano por cualquier tipo de gente, en el cual eres más respetable moviendo el trasero siendo hombre por Instagram que no teniendo dinero. Porque justamente esta idiosincrasia sadista de oprobio al pobre viene también motivada en extremo por eso. Puesto que como yo no me voy a creer la panacea del mundo tendiendo dinero cuando esta gente se deshace en cultivar ese estilo de vida, no cultivar la humildad, la fortaleza, la templanza, porque tener músculos no es tener fortaleza, y generalmente toda esa bola de inoperantes que tiene músculos de hecho exhibe todo lo contrario a fortaleza. Exhiben más bien imprudencia y temeridad, y recordemos que bien decía Platón que la línea entre la temeridad y la estupidez era demasiado delgada, y no confundir temeridad con templanza, por favor. Terminan dando todo este caldo de cultivo a un sujeto el cual es completamente nefario y paradójicamente inútil, puesto que como quiere ser el centro de atención de todo, no permite que nada se construya que no sea para producir dinero, como si fuese lo único que puede hacer el hombre, y al infundirse un narcisismo y una vanidad, todo quiere que gire alrededor de él, como si fuera tan trascendente el producir dinero, y como si tal cuestión te hiciese meritorio de ser el centro de atención. Solo lo importante amerita ser el centro de atención, y la producción de dinero no lo es. Es necesario,
pero que sea necesario algo no quiere decir que sea importante para la vida de las personas. Puesto que sin dinero no hay alimentos, pero al mismo tiempo puede haber dinero, y de qué va a servir ese dinero si todos son bestias que se están tragando los unos a los otros. ¿De qué va a sirve todo ese dinero si la inestabilidad que genera tales personas terminan generando una discordia que causa un conflicto ya a golpes, ya donde se derrame sangre entre la comunidad? ¿De qué sirve toda esa gente si no hace más que producir discordia, mirando a su prójimo como poco más que un parásito, el cual no merece más que morirse de hambre, al cual oprobian y defenestran por el mero hecho de no tener dinero, pretendiendo que el tener dinero es una cuestión meramente volitiva, como si no hubiera mucha gente que no quiere que la gente tenga dinero, razón por la cual los salarios de hambre con la cual las personas se mantienen pobres siguen manteniéndose activos y siguen teniendo operatoriedad. Puesto que si la gente tuviera dinero para trabajar menos, y si hubiera una cohorte responsable, ese tiempo que no tiran trabajando todo el día para comprarse superficialidades absolutamente despreciables, pudiesen utilizarlo para congregarse, y si se congregasen iban a tener muchos problemas las personas que no dejan de separarlos a todos, siguiendo la idiosincrasia liberalista de sigue tu propio camino y manda al diablo a quien tengas al lado de este tipo de gente. Puesto que si se uniesen se dieran cuenta de muchas cosas y terminarían a 3 metros bajo tierra o directamente bañados en oro ardiendo. Ya que tanto les encanta eso, pues entonces háganselos tragar, puesto que se los tendrían muy merecido si tal cosa no nos hiciese peor que ellos, claro está. Así que no es una apología a la mediocridad, puesto que las virtudes cardinales, teologales y celestiales dan como resultado una persona que está por encima de cualquier sistema de moral y sistema de ética que pueda producir la modernidad. Pretender que porque no cultivas la producción de dinero, de alguna manera apologetizas la mediocridad, ya evidencia la miserable idiosincrasia de la persona que dice eso, puesto que le da tanta importancia al dinero que está dispuesto a sacrificar hasta su dignidad, algo lo cual no le importa y no vale nada. Para él da igual que el dinero sea de sangre, esté manchado de blanco o tenga cadáveres de por medio, con tal de disfrutar de la vacuidad que ofrece el mundo. Si no se tiene humildad, ni templanza, ni prudencia, ¿cómo entonces puede uno pretender construir una comunidad que genere concordia? Básicamente se pregona un mundo donde sea imposible vivir. Un mundo reducido a la estereotipación más ridícula que lamentablemente es la más popular, a la estereotipación más ridícula de la prédica evolucionista, en la cual todos nos tenemos que comer los unos a los otros porque así lo dicta la sagrada evolución y la selección natural, y así lo dicta Santo Darwin, el cual está equivocado pero jamás lo admitiremos porque es nuestro Dios, y así tengamos que iniciar una carnicería en la cual todos nos tenemos que devorar los unos a los otros porque somos bestias y nada más. Pues bueno, toda la conjunción de esa prédica banal lleva a esta miasma belial y venial que al final del día nos lleva a convertir este mundo en un picadero de carne en el cual nadie pueda vivir, solo porque un puñado de niñitos quiere un me gustas en Instagram y prostituirse como mujer. Esto no genera hombres, genera pusilánimes afeminados. Y sí, señores, se puede ser afeminado teniendo los bíceps del tamaño de los de Mike Tyson. Puesto que un hombre no lo es tal solo por tener músculos. Si ser tan fácil ser hombre como tener músculos, si se pudiese ser tan fácil ser hombre por tener músculos, los ejemplos, los presidiarios entonces son nuestro ejemplo a seguir.
Porque qué persona más fuerte porque se ejercita todo el día, porque no tiene otra cosa que hacer que los presidiarios. Si yo digo que tener músculos es el paradigma de la hombría, entonces estoy diciendo que el presidiario es mi máximo paradigma. Y no solo mi máximo paradigma, sino el paradigma de la especie. Se requiere más que tener músculos para poder llamarse hombre. Y pretender que tener hijos te hace hombre es también otro error. Porque cuánto pusilánime por ahí no hay, cuánto bestia, cuánto belial no hay ahí que tiene hijos, pero es incapaz siquiera de hacerle frente hasta el más mínimo problema. Ser hombre no es tener hijos, así como no es tener músculos. Pero no vas a poder tener hijos sin músculos, y tener hijos sin músculos no vas a poder tenerlos, porque buena suerte sin fuerza para proteger a la que te puede dar esos hijos. Por lo cual, el desarrollo personal no es sino otra de las tantas miasmáticas parasitarias de la modernidad, que lo único que lleva al hombre es a animalizarse, y lo peor todavía, al estereotipo de la animalidad. Y como el mal es la reducción al absurdo infinito, al caricaturizar al hombre se observa el núcleo de la malevolencia que se implica en tal prédica. Nos estamos viendo.